momento, llegando al versículo 8. Pero por lo pronto analicemos este resumen, ¿no? Hablamos de 15 características, analizamos algunos puntos importantes que está tocando el apóstol Pablo y algunas características antes de entrar a estas cualidades del obispo, y ya definimos qué es incluso un obispo. Veíamos 3 puntos de los cuales yo quiero únicamente resumir y destacar para continuar con nuestro devocional. Y decíamos que ninguna de las cualidades del obispo son, o del anciano o líder, ¿verdad?, son una opción. Las cualidades o características que Dios está pidiendo al líder o al anciano de la iglesia son necesariamente evidentes y deben ser evidentes en la vida del creyente. De ahí que el versículo 2, en cada una de las traducciones que tú puedes leer, en la Nueva Traducción Viviente, en la Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, e incluso en la Nueva Versión Internacional dice, el obispo o un obispo debe ser. Eso significa que el obispo se tiene que esforzar, tiene que ser bajo estas características o requisitos que está pidiendo en este caso el apóstol Pablo. Y decíamos en otra de las características que también no es una responsabilidad única en el obispo, el anciano, ¿no? Lo veremos también, que estas características están muy familiarizadas con los diáconos. Y bueno, hay mucho que analizar al respecto, sin embargo me voy a ir progresivamente porque quiero adentrarme al punto que nos ocupa, que son las cualidades. Pero yo te preguntaba y te pedía que analizaras, ¿no?, una pequeñita pregunta. Imagínate una iglesia o la salud de la iglesia que no vive, o más bien que menosprecia este orden o estos requisitos de un obispo o un anciano. ¿Cómo sería qué tan saludable fuera, ¿no?, esa iglesia? ¿Cómo se vería ante una situación que tiene que enfrentar y no partir de este orden que Dios establece o estos requisitos que Dios establece precisamente para los líderes de la iglesia? Bueno, sin duda alguna es una iglesia que va a estar en problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque no está partiendo del principio fundamental de lo que Dios está enseñándonos. Y tal vez este ejemplo, que no lo dije el domingo pasado, te pueda dar un poquito más de luz. Imagínate que vamos a tomar un vuelo, ¿no? Que estamos en un vuelo ya de 12 horas de aquí a Europa, vamos a Grecia, no sé, 12 horas, no sé cuánto se haga hasta allá, nunca he ido. Pero imagínate que de repente la azafata presenta a la tripulación y cuando dice quiénes son los miembros de la tripulación y todo, ¿no? Llega a la hora de hablar del capitán y dice, y nuestro capitán a bordo es un jovencito improvisado, ¿no? No ha terminado su carrera de piloto, pero ahí va, y es buen piloto, no tiene incluso las horas mínimas que se necesitan de vuelo, pero él creo que puede ser la de capitán. Yo te preguntaría cuál sería tu reacción, ¿no?, cuando escuches eso de la azafata. Seguramente te agarrarías del asiento o saldrías corriendo. Yo creo que yo haría eso, mejor me bajo del avión, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente te das cuenta de que el capitán, en este caso, por ese ejemplo que te estoy poniendo, no está cumpliendo con ciertos requisitos mínimos que se le están demandando para enfrentar un vuelo con esas características. Bueno, lamentablemente muchas veces sucede de esta forma, ¿no? Y no es sano, por supuesto, poniéndolo en perspectiva uno y otro ejemplo, para ni uno ni para otro, porque imagínate un pastor que improvise, ¿no?, un obispo, un anciano que improvise, no tomando como fuente de autoridad la escritura, sino ideologías, ¿no?, pensamientos, o el pragmatismo, ¿no?, las cosas que funcionan, y porque funcionan las aplicamos en la iglesia, porque se sienten bien, caen bien y agradan a la iglesia. Eso sería terrible, sería como tomar un vuelo bajo estas características. Todo esto, bueno, te lo explico precisamente para que podamos continuar viendo las cualidades del anciano. Y nos quedamos voy a leerlo, el versículo del capítulo 3, y voy a continuar. Te voy a decir, nos quedamos en el punto 4, en la cualidad 4, que es prudente, pero voy a leerlo. Dice, palabra fiel es esta, capítulo 3. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena hora desea ser. Ya analizamos esto. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio. Y empezamos con con el siguiente punto, prudente. Creo que para poder definir qué es una persona prudente, podríamos empezar preguntándonos cómo es alguien que suele ser imprudente.
Y yo creo que esa pregunta nos da mucha respuesta, ¿no? Porque obviamente es lo contrario. La imprudencia es lo contrario a la prudencia. Y bueno, pudiéramos nosotros pensar que una persona imprudente es, ¿cómo es, hermanos? Ustedes, a ver, ayúdenme. ¿Cómo es una persona imprudente? ¿Cómo califican ustedes a una persona imprudente? Bueno, aquí les llaman o les decimos atrabancados, ¿no? Ándale, atrabancado, ya estábamos pensando en lo mismo. ¿Cómo? Acelerado, bueno. Sí, yo pensaba, ¿no? Así, atrabancado, alocado, decimos, ¿no? Aventado, sin juicio, insensato, hermanos. El que no utiliza la razón, es irracional, o sea, actúa bajo ese emocionalismo o bajo esa irracionalidad que lo gobierna, lo domina. De hecho, no tiene el dominio propio precisamente para actuar con juicio, ¿no? Es decir, con templanza, con equilibrio para analizar las cosas. Lo decía, ¿no? Una persona imprudente no analiza sus decisiones incluso, y su carácter suele ser sumamente voluble. ¿Por qué? Porque hoy te dice sí, mañana te puede decir no, mañana te dice una cosa y luego después no sabes qué va a decir. En fin, una persona imprudente suele mantener este tipo de características, ¿no? Pablo parece que nos reitera esta característica cuando habla de sobriedad y habla de prudencia, porque creemos y entendemos que sobriedad y prudencia es lo mismo, y en efecto sí y no, pero cuando hablamos de sobriedad y prudencia en ambos casos, el apóstol Pablo está hablando de esa modestia o esa conducta disciplinada que tiene una persona, siendo el caso de un anciano o un líder de una iglesia, la cual debe de tener. Y pareciera que el apóstol Pablo está repitiendo esta cualidad, pero en esencia no, hermanos. Lo que pasa es que cuando tú lees el versículo 2, que es el que estamos estudiando, y ves que Pablo le pide a Timoteo que los ancianos sean sobrios, en el sentido más literal, lo que le está pidiendo Pablo a Timoteo es sí, que sea cauteloso, sí, por supuesto, que sea modesto, pero en el sentido más literal significa del griego que es sin vino. Es decir, no está hablando de sobriedad en el sentido de la prudencia, está hablando de sobriedad, de que se mantenga con entereza. Vaya, que no sea un bebedor. Una persona cuando bebe o se alcoholiza, obviamente lo que pierde es la sobriedad y la prudencia. Y en ese sentido es en lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Por eso es que dice primero sobrio y después dice prudente, ¿no? Pareciera que lo está haciendo de manera recalcitrante, sobrio, prudente, pero en realidad en la traducción original se está refiriendo a que se mantenga sobrio, es decir, con una mente clara. Lo analizábamos incluso en la misma carta a Timoteo, me parece capítulo 4, que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Timoteo, es necesario, en otra versión, nueva traducción viviente, le dice que tengas la mente clara para que las cosas que vayas a hacer las hagas con sobriedad, con prudencia. Y bueno, esto es bueno explicarlo porque así se nos abre muchísimo más nuestro panorama, nuestro entendimiento, pero vamos a definir qué es prudente de una manera más amplia, ¿no? Prudente es alguien que sabe mantener una conducta seria, una conducta firme, que es disciplinado, lo decíamos hace un momento, es cauteloso, se maneja con cautela en todos sus asuntos, en todo lo que él hace, no únicamente en su vida particular, estoy hablando en su vida familiar, en todos sus asuntos, ¿no? Si tiene un negocio, bueno, en su negocio, vaya en su trabajo, en su relación con sus amigos o compañeros, es advertido. Considera también esta definición, es precavido, hermano. ¿Por qué? Porque analiza. ¿Por qué? Porque considera, incluso en esta definición dice que prudente es una persona que sabe considerar los tiempos. Y eso es muy cierto, porque Pablo lo señala una y otra vez, y ahorita lo vamos a ver en versículos posteriores o en otras cartas a las que les habla. Y analiza sus tiempos, analiza los tiempos, las decisiones, sabe actuar. Esta es la definición que yo les daba, ¿no? Con modestia, es decir, mesuradamente, incluso a la hora de vestir, ¿no? No es ostentoso, que es lo que hablábamos incluso de una de las cualidades de las mujeres piadosas, que viste con decoro, es decir, adornando la fe, la pureza, que aguardan o habitan en ella por ser una mujer de fe. De la misma manera, date cuenta cómo se las está pidiendo a un anciano. Y lo define también aquí. Prudente es una persona recatada, que es lo que te decía.
que sabe vestir prudentemente, ¿no? No es ostentoso en su manera de vestir. Tú verás gente, ¿no? Que es entendible, ¿no? Que hay gente que parece que viste queriendo traer, colgarse todo, como dicen, ¿no? Anillos, excesos de aretes, excesos de yo que sé, tanto maquillaje, no sé, no hay tantas cosas que omiten este concepto que es recatado. Bueno, una persona recatada es parte de una persona que vive en disciplina y es prudente, pero también es reflexivo. Una persona que es prudente es reflexivo porque analiza las circunstancias. También es astuto, es sensato. Lo analizábamos en comparación con una persona que es imprudente. Es decir, que es de buen juicio, es maduro. ¿Por qué? Porque es templado, porque sabe cómo definir una situación o una circunstancia de una manera particular, pero nosotros lo sabemos definir de una manera bíblica, ¿no? Como Dios nos está pidiendo que sepamos ser, en este caso, prudentes. Otra definición es anticipado ante una situación, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es precisamente actuar con entereza, con sobriedad, por supuesto, pero anticipándonos a casos que pudieran suceder y que obviamente nosotros podemos prever que sucedan si son malas. Esto es parte de la prudencia. En general, una persona prudente se dice o se señala como una persona de manera muy particular que se maneja con los pies de plomo, ¿no? No sé si has oído ese comentario o esa definición, pero es una persona firme, en pocas palabras, que sabe manejarse, que sabe conducirse. Vale la pena señalarlo que una persona prudente, hermanos, no tiene nada que ver con una persona que es estoico, es decir, que no manifiesta sus emociones, que se resguarda en sí mismo, es decir, que es frío, que es indiferente, que no es alegre, por decir. No, eso no tiene nada que ver con prudencia. La prudencia y la seriedad, aunque son disciplinas aparentemente similares, lo cierto es que no tiene nada que ver con eso. Nosotros podemos ser serios, por ejemplo, en lo que hacemos, y eso no quiere decir que no nos gocemos, por ejemplo, al compartir un devocional o al estar en la presencia del Señor en algún momento que requiere seriedad, pero al mismo tiempo requiere que estemos gozosos en la presencia del Señor. Efesios nos da una luz bastante amplia en este sentido para entender este concepto. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 19. Te lo voy a leer en mi nueva Biblia de las Américas. Dice, por tanto, fíjate cómo lo explica, tengan cuidado cómo andan. Eso es ser prudente. El apóstol Pablo dice, tengan cuidado cómo andan. Eso es ser precavido. Eso es ser... manejarse con juicio, con entereza, con sobriedad. Eso es reflexionar y proceder de una manera íntegra, ¿no? ¿Por qué? Porque estás viendo cómo se están dando las cosas, cómo se están dando las circunstancias, pero analiza esta reflexión que el apóstol Pablo está dando la carta a los Efesios e imagínate por el contexto histórico por qué se los está pidiendo. Porque obviamente en ese entonces la situación para la iglesia de Éfeso no era similar para la iglesia nuestra. Lo que estaba sucediendo en Éfeso, a diferencia de nuestra iglesia, bueno, es que obviamente aquí estaban pasando por una etapa de persecución. Pero les dice, tengan cuidado cómo andan, es decir, sean prudentes, manéjense con sensatez. Y reitera, precisamente Pablo dice, no como insensatos. ¿Te das cuenta? La insensatez es lo contrario a la prudencia, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Eso es ser prudente, aprovechar tu tiempo también, ¿no? Sabemos que los tiempos son malos, sabemos que en ese entonces, por el contexto histórico que está hablando Pablo, la situación era diferente en este entonces, pero no quiere decir que en nuestro tiempo actual la situación no sea compleja también. Por supuesto que es compleja y hay ideologías, hay muchas cosas que tenemos que ver, analizar, incluso poner en perspectiva y filtrarnos a la luz de las Escrituras, porque sabemos que si no analizamos bien las circunstancias o vemos los tiempos que nos rodean, podemos caer en insensatez, ¿no? De ahí a que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, aprovechen su tiempo, y dice el mismo versículo 16, porque los días son malos. Así pues, dice, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Parece que nos dice, miren, esto es lo insensato y esto es lo sensato, ¿no? Esto es lo imprudente y esto es lo prudente. Ser prudente es no ser necios, sino entender cuál es el propósito de Dios para tu vida.
que aproveches bien el tiempo. No nos podemos jactar ni decir que el próximo domingo, por ejemplo, nosotros vamos a estar aquí todos. Digo, oramos a Dios para que así sea, pero no podemos asegurar que eso va a ser una realidad. No sabemos si Dios nos va a prestar vida o qué es lo que va a suceder. Pero continúa Pablo en su versículo 18, dice, y no se embriaguen con vino. Fíjate cómo lo vuelve a señalar como una de las cualidades de las cuales también vamos a analizar en esta carta a Timoteo capítulo 3. Pero habla del vino precisamente porque el vino lo que hace es producir insensatez. Dice, en lo cual hay disolución, sino más bien, es decir, sean llenos del Espíritu, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantando cánticos espirituales. En su carta a los Romanos, Pablo habla también acerca de esta cualidad y les dice, y hagan todo esto, ¿no? Está hablando del cumplimiento de la ley, de los mandamientos del Señor. Para entrar en contexto, dice, conociendo el tiempo, otra vez, conozcan el tiempo, identifiquen, reflexionen, sean prudentes, qué dificultades están atravesando, sea como iglesia en general o de manera muy particular en casa, ¿no? Cada uno de manera muy particular, qué es lo que está padeciendo, qué es lo que está sucediendo, y en base a eso reflexionen para poder tomar decisiones correctas. Y continúa el apóstol en su carta a los Romanos, dice, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño. Es decir, nuevamente no sean insensatos, no sean imprudentes, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros cuando creímos. La noche está avanzada y el día se acerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz, andemos decentemente, y fíjate cómo lo dice, como de día. Y bueno, de ahí desprende una serie de cosas que son obviamente producto de aquellos que se manejan con insensatez o sin juicio, ¿no? Orgías, borracheras, promiscuidad sexual, lujurias, etcétera, etcétera, los cuales no son frutos, evidentemente y obviamente, en aquel que dice ser un hijo de Dios. La prudencia, hermanos, está relacionada con la seriedad, te decía, pero obviamente también está relacionada con la seriedad. Es importante que si nosotros entendemos que somos llamados a ser prudentes, la prudencia está relacionada, por supuesto, con la disciplina. Y es que no nos resulta fácil ser disciplinados. Yo creo que es algo con lo cual nosotros batallamos a lo largo de nuestra vida porque nos cuesta ser disciplinados en ciertas áreas, ¿no? Algunos más, algunos menos, pero lo cierto es que hay áreas en las que nos cuesta, ¿no? Hay a quienes, por ejemplo, les cuesta a lo mejor, no sé, es un ejemplo, ¿no? Y no estoy mirando a nadie para que no vayan a decir, me dijo a mí, la puntualidad, por ejemplo, y muchas otras cosas, ¿no? Muchísimas otras cosas. Pero es importante entender que la disciplina precisamente es parte de entender que debe ser evidente en la conducta de un creyente, evidente en aquel que profesa la verdad de Dios y que vive conforme a una vida piadosa. Y no solamente, hermanos, en tu vida práctica, esto es en tus actividades eclesiásticas, es decir, en tu iglesia, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus relaciones afectivas o en general. ¿Por qué? Porque se muestra disciplinado en todo, ¿no? Y ahorita voy a detallar un poquito más en esto, porque vale la pena incluso señalarlo, que ahorita el pastor está tocando un tema muy interesante que tiene que ver con la procrastinación. La procrastinación precisamente es esa acción o ese mal hábito o esa indisciplina que tenemos de querer poner precisamente actividades que no son prioritarias por encima de las que sí lo son. Es decir, lo que hacemos es aplazar las cosas importantes. ¿Por qué? Porque no nos divierten, porque no nos atraen, porque no sentimos que son, pues podemos saber que son buenas, pero la realidad es que no tenemos la suficiente madurez o prudencia para colocarlas en el lugar correcto. Esto es prioritario y esto se tiene que ser prioritario. Y lo que no es prioritario obviamente se tiene que colocar en segundo plano. De ahí el tema que nos está enseñando, ¿no? La procrastinación. Tenemos que aprender, hermanos, a ordenar nuestras prioridades, ser disciplinados en esas circunstancias también, porque las cosas que son prioritarias se deben de atender primero, no porque sean atractivas, sino porque son prioritarias y sabemos que las son. De ahí que también el apóstol Pablo nos habla, ¿no? Más bien Pedro, capítulo 4, versículo 7, te lo voy a leer, pero dice, pero el fin de todas las cosas se acercan, sean ustedes, fíjate, dice dos cosas, prudentes y dice de espíritu sobrio, para la oración. ¿Y por qué no? Para todo. Sean serios, sean disciplinados, dice en otra versión.
En la Reina Valera actual dice: sean prudentes y sobrios en la oración. Manténganse sobrios, y vuelve a decir Pedro, en este caso, el otro lo decía Pablo, ¿no? En este caso Pedro lo señala: manténganse con una mente despejada, es decir, claros, con una mente clara, sobrios, con juicio, contemple, para poder discernir los tiempos y poder actuar, ¿no? Y continúa el apóstol Pedro diciendo: sobre todo sean fervientes en amor los unos con los otros. Y bueno, ya señala otra cualidad, ¿no? En el versículo 9, sean hospitalarios, otra cualidad que vamos a analizar. Todavía no llegamos a ese punto, pero fíjate cómo el apóstol Pedro también nos enseña la importancia en este sentido de ser prudentes, que es algo que hemos venido analizando. Y bueno, otro punto que podemos analizar en cuanto a la conducta de un anciano o de un líder o un obispo, que es el que refiere el apóstol Pablo, es una conducta decorosa. ¿Qué es una conducta decorosa? Fíjate cómo está hablando de una conducta, pero está cualificando o calificando una conducta con un adjetivo, y el adjetivo es precisamente con decoro, ¿no? ¿Cómo es una conducta con decoro? Medita ahí en tu corazoncito y pregúntate, ¿no? ¿Cómo es una persona que actúa con decoro? Bueno, una persona que precisamente que lo que cree, es decir, la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor, la palabra de Dios que está implantada en nuestro corazón, es adornada precisamente ¿con qué? Con la conducta que tú estás viviendo. Una conducta, vuelvo a lo mismo, que si tú lees el versículo 2, es una vida intachable, una vida irreprochable, una vida sobria, conducta, decíamos ahorita, decorosa, y todas esas cualidades que hemos venido viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que adorna precisamente la fe que tú profesas. Eso es lo que adorna precisamente la vida que tú estás compartiendo a quienes te rodean, porque eres luz, porque eres sal, ¿no? De la tierra. Entonces, tener una conducta decorosa significa que tú te conduces, en todo con decoro. Es decir, que adornas esa fe, la fe de tu Señor, la fe que tienes en tu Señor, la fe que tienen precisamente lo que tú profesas, y que obviamente eres distinguido por eso. ¿Por qué? Porque tus obras y tu conducta reflejan, ¿no? En tu vida práctica. Esto es lo que llaman en teología la teología funcional y la teología confesional. Tu teología confesional es lo que tú confiesas, pero otra cosa es la teología funcional, lo que tú practicas. Y ese es el punto, ¿no? Que ambas puedan entrelazarse. ¿Para qué? Para que adornes precisamente la conducta decorosa a la cual el Señor nos está llamando en su palabra. Hay una interesante historia precisamente en el libro a los Hechos, capítulo 13-50, lo voy a leer. Dice la escritura que había mucho gozo, ¿no? Entre los hermanos de la iglesia antigua por lo que estaba ocurriendo al haber una gran cantidad de hombres y mujeres que eran salvos. Pero fíjate cómo la conducta de ciertos hombres, la conducta de estos hombres y mujeres que vivían de manera decorosa, con una conducta prudente, con una conducta correcta, bíblica, era distinguido ante la sociedad. Y dice el capítulo 13, versículo 50 del libro de los Hechos: pero los judíos instigaron, es decir, provocaron, dice, a mujeres piadosas y distinguidas. Dense cuenta cómo está señalando a mujeres y también a hombres que vivían de una manera decorosa. ¿Por qué? Porque se conducían de una manera diferente. Bueno, lo que hicieron es provocarlos, dice, a mujeres piadosas y a distinguidas, a los hombres más prominentes. Fíjate cómo señala prominentes como algo que es distinguible entre la sociedad, es decir, que resaltaban entre la sociedad. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y a distinguidas y a hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución, y aquí señala a estos hombres, no a las mujeres, pero sí a los hombres, dice, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de la región. Fíjate cómo esa conducta decorosa te lleva a vivir de una manera distinguida, ¿no? Te permite ser luz, te permite ser sal, como dice la escritura, ¿no? De la tierra, te permite resaltar y ser reconocido precisamente ante la sociedad por lo que vives y profesas, precisamente porque tu conducta es adornada de una manera correcta, es decir, vives bíblicamente. Decía hace un momentito acerca de algunos ejemplos, ¿no? Vale la pena citar algunos, y no sé si tú has conocido personas que dicen sí y después dicen no. Bueno, es que una persona que sabe manejarse con una conducta decorosa
precisamente lo que no es voluble, ¿no? Su sí es sí y su no es no. ¿Por qué no? Decirlo también. Si sabe que debe, paga, ¿no? No anda quedando mal. Tienes que pagar. Y lo comentaba, ¿no? Otra de las disciplinas muy importantes, la puntualidad. Y vale la pena resaltar esto, hermanos. Un anciano, un líder, un obispo, es enemigo de cualquier cosa que provoque o que provea a tu vida una vida caótica. El líder, el anciano, el Hijo de Dios, es enemigo de aquello que te impulse a vivir vidas desordenadas o vidas caóticas. Es imposible que el anciano no refleje una de estas características que son evidentes en las Escrituras, porque hablamos de que Dios es un Dios de orden en la creación, en sus tiempos, en sus propósitos, en la dispensación, en su salvación que trajo nuestras vidas, y precisamente también es ordenado en todo lo que Él hace, incluso hasta en el regreso. Entonces, hermanos, fíjate cómo la palabra nos lleva precisamente a evitar vivir vidas caóticas. ¿Por qué? Porque debemos de conducirnos con orden. Se me está acabando el tiempo, pero voy a alcanzar a leer la carta a Efesios también, capítulo 4, versículo 21, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad. El apóstol Pablo menciona este versículo, ¿no? Ustedes han entendido, o dicen entender, en otras versiones lo dicen. Bueno, de lo que procede de Él. Entonces, si ustedes han entendido que esta no es la manera en la que deben de conducirse, lo que dice el apóstol Pablo, dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve, y esto ya lo hemos hablado en otros temas, los pensamientos y las actitudes. Ver cómo están también los pensamientos dentro incluso de nuestra vida personal, que también tienen que ser ordenados. Tenemos que llevar nuestros pensamientos, decía en algunos devocionales atrás, a los pies del Señor, porque nuestros pensamientos o nuestra mente lo que quiere es precisamente liberarse, ¿no? De hecho, no quiere someterse a la palabra de Dios. Y en el capítulo 13, versículo 12 de la carta a los Romanos dice: la noche está avanzada y el día se acerca, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, honestamente. Es decir, vivamos con una conducta que dignifique la verdad del Evangelio. De todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos entendido, tenemos que vivir en esa verdad. Quisiera continuar, pero ya se me acabó el tiempo. El siguiente punto o cualidad es la hospitalidad. Lo vamos a analizar el siguiente domingo, si Dios permite. Pero lo cierto es que hay mucho que analizar también al respecto, porque esta es una de las prácticas o conductas que obviamente Dios se complace precisamente en la vida del creyente, precisamente por una de las cosas que hace una persona, ¿no? O que realiza una persona que es hospitalario, ¿no? Y es que sirve precisamente, sirve al extranjero, sirve al peregrino, socorre, ayuda, etc. Pero bueno, esto lo veremos a más detalle en nuestro siguiente devocional. Por lo tanto, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a dar gracias a Dios. Amén. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de analizar tu palabra y ver estas conductas, Dios, que sin duda alguna cada uno de nosotros reflexionamos en nuestro corazón. Y sabemos, Señor, que necesitamos mirarlas, analizarlas, reflexionar en cada una de ellas, porque son evidencia, Dios, de lo que somos si en verdad decimos ser. Si hemos sido enseñados conforme a tu palabra, yo ruego, Dios, que estas palabras y cada una de estas conductas no sean menospreciadas, sino que sean consideradas, Señor, con alta estima, porque es tu palabra, Señor. Y en tu palabra cada coma, cada acento, cada palabra vale, Señor, porque es dicha por ti, para salvación nuestra, para nuestro arrepentimiento, incluso si es necesario. Gracias, Dios, por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, por la oportunidad que nos das de meditar en ella, Señor. Síguenos dando de tu gracia y de tu entendimiento para que gobierne nuestra mente y nuestro corazón en cada momento, Señor, en cada circunstancia. Llévanos a ti, llévanos a tu palabra.